Ya estamos. Hola a todos. Hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de Conciencia para Sanarte. Nuevamente tenemos al doctor Juan Pablo Molto Ripoll. Voy a hacer una pequeña introducción a presentarlo, aunque es un conocido habitual y maestro de todos nosotros. El profesor Juan Pablo Molto es una figura reconocida, respetada en el campo de la acupuntura científica. Actualmente lidera el Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas en Alicante, España, un centro de excelencia en la investigación y la práctica de la medicina integrativa. Además de su posición como líder en su instituto, el profesor Molto es también el presidente de la Asociación Iberoamericana de Acupuntura Científica, una organización que promueve el avance y la difusión de la acupuntura basada en la evidencia científica en la comunidad de habla hispana. Es investigador del área de Europa del grupo GIMEP, Grupo de Investigación en Enfermedades Epigenéticas. El profesor Molto es particularmente conocido por su desarrollo de la disciplina de la psiconeuroacupuntura, un enfoque innovador que combina la psicología, la neurociencia y la acupuntura para lograr un tratamiento más completo y holístico del paciente. Además de su trabajo en investigación práctica y clínica, el doctor Molto es un apreciado educador y comunicador. Ha impartido sus teorías en varias universidades y sociedades profesionales a nivel internacional, llevando sus descubrimientos y técnicas a una audiencia global. Como autor prolífico, ha escrito más de 65 libros científicos en el campo de la medicina china y la acupuntura, varios ensayos sobre ciencia. Sus publicaciones incluyen no solo textos sobre teoría y práctica de la acupuntura, sino también una serie de artículos de investigación y ponencias presentadas en los mejores eventos internacionales, publicando en revistas indexadas. Más allá de su labor académica y clínica, el profesor Molto es también un activista comprometido en la lucha contra el síndrome de Asia, un trastorno autoinmune que se manifiesta tras la exposición a una variedad de factores ambientales y genéticos. Su dedicación a la acupuntura, su compromiso con la medicina integrativa y su incansable trabajo en la educación y el activismo hacen del profesor Molto un valioso líder en su campo. Así que nuevamente, bienvenido, doctor Molto. Hoy vamos a hablar de acupuntura emocional y espiritual. Y bueno, y antes de darle la palabra, pues quisiera tocar algún tema, sobre todo estos relacionados con las emociones y quizás el evento más catastrófico del mal manejo de las emociones, que es el suicidio. Entonces voy a hacer unas anotaciones en cuanto a cifras para que tengamos un contexto de lo que vamos a tratar. En el 2025, según la Organización de Salud Mundial de Salud, la OMS, la incidencia y prevalencia mundial de suicidios están en estas cifras. Más de 720.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo, lo que equivale a una muerte cada 40 segundos. La tasa global estandarizada por edad es aproximadamente de 11,4 por 100.000 habitantes, con variaciones entre regiones y países. El suicidio es la tercera causa de muerte en personas de 15 a 29 años a nivel mundial. El 73% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos. La relación hombre-mujer en suicidios es aproximadamente del 3 a 1, siendo los hombres los más afectados. En relación a la edad y el sexo, la mayor incidencia está en jóvenes entre 15 y 29 años, aunque el suicidio puede ocurrir a cualquier edad. Los hombres tienen tasas de suicidio significativamente más altas que las mujeres en casi todas las regiones. Datos específicos de Colombia. La tasa de suicidio en Colombia es de aproximadamente 6,74 por 100.000 habitantes, con una tasa masculina de 11,1 y femenina de 2,57 por 100.000 habitantes. En Colombia, los grupos de edad con mayor incidencia están entre los 20 y 29 años, seguido por adultos de 30 a 59 años. El 80% de los suicidios corresponden a hombres, reflejando la tendencia global. Estos datos son obtenidos de la Organización Mundial de Salud con fecha reciente de este año 2025. Entonces, doctor Molto, nuevamente le damos la bienvenida. Este es su espacio, este es su casa, ese es tu podcast. Y realmente quiero que profundicemos en el tema de la medicina integrativa, cómo la medicina tradicional china, en este caso la acupuntura, como una parte fundamental dentro de las prácticas de la medicina integrativa, puede básicamente prevenir
y puede implicarse de manera positiva en la solución de estos casos que son muy lamentables. Adelante, doctor Morton. Bueno, primero que nada, buenas tardes, supongo. Aquí son buenas noches. Creo que ahí son las 3 de la tarde, con lo cual todavía tienen todo el día por delante. Dar las gracias por la presentación y darte las gracias a ti, al doctor Teófilo, por la oportunidad que me está dando de estar aquí con toda esta audiencia tan interesante, ¿no? Y hablar de temas tan importantes. La verdad que el tema que has abordado, con el que has empezado esta entrevista, es un tema bastante complejo porque el suicidio es la autolisis, ¿no? ¿Verdad? La autodestrucción de la figura de uno, del yo mismo, ¿no? Es algo que la medicina china también entiende y también estudia, y estamos enfrentándonos realmente a una situación extrema donde muchas veces las personas de una forma desesperada intentan mitigar su dolor. Y el suicidio desde la psiconeuroacupuntura y desde la acupuntura emocional lo entendemos como un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de liberación de ese organismo, esta persona intenta liberarse de ese dolor que tiene dentro. Entonces, ¿cómo podríamos, no, prevenir estos acontecimientos no tan abrumadores cuando una persona llega a una situación tan extrema, ¿no? De quitarse la vida? Porque yo creo que no hay una situación más extrema que llegar a esa, porque primero hay que tener mucho valor para poder hacerlo y estar muy decidido, o tener una enajenación, ¿no? Del propio Zen. Nosotros en medicina china, eh, el suicidio lo entendemos desde 5 formas diferentes. Los que nos escuchen tienen que saber que la medicina china lo dividimos todo en 5 elementos, ¿verdad? Hay 5 elementos, también hay 5 emociones. Cada emoción está vinculada a una pasión. Y cada tipo de pasión tiene una conducta suicida determinante a esa emoción. Entonces, nosotros, los que practicamos la psiconeuroacupuntura o una acupuntura más centrada en lo psicológico, en lo mental, en la conducta, pues siempre determinamos la gravedad de la persona, ¿no? Del paciente que tenemos en consulta, o a veces no es un paciente, puede ser un familiar o puede ser un amigo. Y hay varios síntomas que nos llaman mucho siempre la atención. Muchas personas, cuando están en la consulta, pueden expresar en un momento determinado que bueno, yo ya no aguanto más, yo para estar así, yo me suicido. Bueno, en el momento el paciente nombra esa tendencia, ¿no? Yo me suicido, no quiero vivir, para soportar todo esto, yo prefiero irme porque la vida no vale nada. Entonces, esto es un punto rojo, ¿vale? Es donde nosotros empezamos a preocuparnos. Pero cuando ya encendemos las alarmas en psicoterapia, es cuando el paciente nos dice cómo piensa suicidarse. Eso es un punto muy peligroso, porque cuando el paciente ya ha pensado la forma en la cual va a suicidarse, eso ya es el paso previo para ejecutar la acción. Normalmente en psicoterapia, en este tipo de situaciones, lo primero que hacemos es ponernos rápidamente en contacto con los familiares más cercanos para ponerles en aviso de que el paciente tiene unas ideas bastante extremas y hay que vigilarlo. Y llegados al caso, igual también hay que ponerlo en contacto con su psiquiatra o con su médico de cabecera para que estén muy atentos, porque cuando el paciente nos dice que quiere suicidarse, pero nos dice el cómo quiere hacerlo, ahí ya es la línea roja que hay que intervenir. La medicina china, no lo quiero hacer muy largo porque los oyentes igual, pues es un poco más complicado, pero hay 5 tipos de conductas suicidas. Hay una que es la que nosotros asociamos al agua, al elemento agua, que tiene que ver con una emoción, que es el miedo, pero sobre todo tiene que ver con lo que produce el miedo de forma crónica, que es la inseguridad.
Hay personas que por situaciones extremas llegan a tener umbrales de inseguridad muy fuertes que les provocan estados de ansiedad muy elevados y estos niveles de inseguridad cuando se desbordan, pueden llevar a una conducta suicida como mecanismo de liberación de ese sufrimiento y de ese miedo interior. Nosotros normalmente cuando nos enfrentamos a un paciente con una tendencia suicida de tipo inseguridad, desplegamos una psicoterapia que lo que intentamos es entender los fundamentos que le llevan a esa inseguridad que normalmente tiene que ver con aprendizajes infantiles, heridas infantiles, tiene que ver con humillación, tiene que ver con rechazo, tiene que ver con abandono. Así se estructura la personalidad suicida en el elemento agua. Entonces, quiero que entiendan que dependiendo del tipo de paciente, hay un tipo de terapia para intentar ayudar. Por ejemplo, en la madera, la emoción es la ira, ¿verdad? Es la ira. Y la ira, fíjate que la ira, la emoción es la frustración. Y la frustración es un veneno muy grande para la mente, porque cuando nos frustramos generamos mucha tensión dentro de nosotros y mucha agresividad. Pero hay otro veneno más grande que la frustración, porque la frustración podemos hacer algo para cambiarla, algo podemos hacer para cambiarla, pero la injusticia es superior a la frustración, porque la injusticia es aquello que yo ya no puedo cambiar. Y muchas personas que están viviendo una injusticia extrema pueden llegar a tener una subida de llama de hígado, que nosotros decimos una actividad de fuego muy grande en el hígado, pueden llegar a perder el contacto con el sí mismo y ante esa situación cometer este tipo de conductas que provocan pues, el fallecimiento, ¿no?, de la propia persona. Veremos que este tipo de suicidios se estrellan con los coches, son suicidios violentos donde la rabia la remiten contra él, ¿no? Este tipo de suicidios es diferente al del agua. Luego tenemos el suicidio del fuego. El fuego es el elemento del amor, es el elemento de la Pasional. sí, de la felicidad, ¿verdad? De tener sentido en la vida. Es muy importante. Todos tenemos que tener algo en la vida que nos haga vivir. Nos tenemos que enamorar de la vida. Eso es encontrarle el sentido a la vida. Pues no hay peor cosa que perder el sentido. Perder el sentido en la vida nos puede llevar a un estado de estar muertos en vida. Y esto también es una situación que a ciertas personas se les hace intolerable, pierden el sentido y la conducta más liberadora que tienen, por desgracia, es el suicidio. Luego tenemos la tierra, ¿verdad? En la tierra tenemos la preocupación y muchas veces la preocupación puede desbordar la mente de las personas y pueden tener preocupaciones económicas, preocupaciones familiares, preocupaciones de hijos, preocupaciones de lo que sea, pero le abruma y también por su tendencia, pues a lo mejor muchos no pueden soportarlo y lamentablemente, pues también tienen esta conducta, ¿no?, de suicidio. Y luego tenemos el metal. El metal tiene que ver con la tristeza, con el duelo. Cuando tenemos una tristeza muy profunda, cuando perdemos a un ser muy, muy querido, cuando en nuestra vida tenemos un golpe muy fuerte, pues también hay personas que por su constitución, por su tendencia, pues también pueden llevarnos a este tipo de conductas. Entonces, ¿qué sucede? A la pregunta que tú me haces, yo te contestaría, pues la acupuntura es una herramienta que trata la mente, que trata el Shen, que trata la conciencia, y nosotros estudiamos esos tipos de emociones y cuando vemos un paciente que está en un punto extremo, pues evidentemente trabajamos con todas las herramientas que podemos y pedimos la ayuda que haga necesaria tanto en la psiquiatría como en la psicología clínica. Incluso si hay que medicar a los pacientes, a veces incluso hay que medicarlos para que estén en un estado de sedación para que luego podamos recuperarlos. Porque la verdad que nos encontramos en situaciones a veces muy dramáticas, porque el que se suicida es porque ha llegado a un extremo. Y entonces es un tema interesante, un tema que hay que analizar con profundidad. Ok, pero bueno, es importante lo que usted ha dicho, porque nosotros pues somos amantes, conocedores y
promulgamos lo que es la medicina integrativa y todos unos conceptos muy importantes porque aquí no es que apliquemos una cosa o la otra. Dependiendo de la gravedad del caso, pues uno va tomando cada herramienta que nosotros podemos utilizar precisamente para evitar estos casos. Aquí es muy importante, doctor Molto, digamos que ya el suicidio es el caso ya, pues el caso más fatal o el caso más extremo. Pero obviamente de la consulta médica uno va determinando, pues a través de la sensibilidad del terapeuta y a través de su conocimiento, puede ir advirtiendo cada una de estos signos, que son signos de alarma que comienzan a ser muy leves desde un principio, muy sutiles, y ya después se van materializando más. Entiendo que la importancia de la medicina tradicional china es que a través de la acupuntura, pues uno es como, lo voy a poner como un símile aquí, uno es como una cebollita que tiene varias capas y a veces esas capas están ahí muy adentro en el subconsciente y no afloran porque hay unos mecanismos que no dejan que eso aflore, pero básicamente la acupuntura logra como despejar esas barreras y logra ver aquellos sentimientos que incluso el mismo paciente puede no advertir, pero que ya desde el subconsciente ya se está armando esa patología o ese desafío en términos de salud, esa condición. Te quiero que nos adentre un poquito más sobre cómo la acupuntura logra a través de la terapia hacer que el paciente, tanto el paciente como el terapeuta, logren ese punto milagroso, diría yo, en donde se pueden expresar esos signos tan leves y uno puede detectar. Porque aquí tiene que haber primero una apertura del paciente, pero también una apertura del, del terapeuta para poder determinar esos pequeños síntomas de inicio. Sí, bueno, hay dos preguntas importantes. Una es el paciente, la otra es el terapeuta, ¿verdad? Eh, bueno, mira, la acupuntura funciona a nivel de lo mental por mecanismos que en las neurociencias hoy se entienden. No es algo que sea extraño. Mira, lo primero es que la mayoría de las personas pensamos que el Zen, la conciencia, está en el cerebro y que el cerebro es el órgano que lo controla todo, ¿verdad? Y no es verdad. Nosotros somos un cuerpo entero y la conciencia no está solamente en el cerebro, sino que es todo el cuerpo en su totalidad. Entonces, eh, muchas de las vivencias que nosotros tenemos a lo largo de la vida, los traumas, sobre todo las experiencias infantiles que nos marcan, los posibles abusos que tengamos en nuestro cuerpo, generan estructuras de defensa, estructuras musculares, neuromusculares, dominadas por el sistema neurovegetativo, que generan una especie de coraza defensiva. Esa coraza defensiva tiene que ver con la estructura muscular y con la estructura miofascial. Yo voy a poner un ejemplo para que la gente nos entienda, ¿vale? Un ejemplo importante, mirar. Imaginemos que nosotros, bueno, voy a poner un caso feo, porque esto es un tema de psicología y psiquiatría y de neurociencias, y entonces vamos a poner un caso que seguro que la gente puede entender. Si nosotros cogemos a un niño pequeñito y abusamos de él, vamos a decir que, imaginar que el abuelo coge al niño y lo pone en su bracito y con una mano empieza a acariciar pues las partes del niño, ¿no? Que no debería de acariciar. El niño en ese momento puede sufrir lo que nosotros llamamos una despersonalización o una disociación. Una disociación que es un mecanismo de defensa que nuestro cerebro integra para regular el sistema neurovegetativo. Pero ¿qué sucede? El abuelo le toca esas zonas y el niño cierra el muslo, cierra su zona genital, la aprieta defendiéndose, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo ahí.
No pasa nada más, no pasa nada más, el abuelo lo deja. El niño, vamos a decir que poco a poco recupera, vuelve a recuperar su estado de conciencia, deja de estar despersonalizado, pero el niño no ha tenido memoria racional de lo que ha pasado porque en ese momento estaba disociado. Estos son mecanismos traumáticos, ¿verdad? Bueno, ahora ese niño o esa niña ahora tiene 20 años, tiene 20 años, está feliz, no tiene ningún problema, está enamorada de su pareja y resulta que va a tener una relación íntima, su pareja amorosamente empieza a acariciarle las piernas y sus fascias empiezan a tensarse. ¿Por qué? Porque las fascias que aprendieron de forma inconsciente como mecanismo de defensa están provocando una defensa. Entonces, esa chica o ese chico, evidentemente, si quiere tener un momento de placer y de goce, no puede porque está tenso. Y entonces, no disfruta de esa sexualidad sana, normal, y algo pasa. Fíjense que lo que pasa es que hay estructuras de defensa a nivel miofascial. Nosotros de pequeños, si por ejemplo nuestro papá, porque Teófilo, tú tienes que saber que tú ahora mismo eres una persona madura y nuestro cerebro está totalmente formado. Nosotros tenemos como tres cerebros. Un cerebro totalmente instintivo, esencial, que es el cerebro que nosotros llamamos San Yang inferior. Ese cerebro es el cerebro más potente, es el cerebro de la supervivencia, es el cerebro de los hábitos, lo que hace que nuestro cerebro actúe de forma automática. Luego tenemos el cerebro emocional y luego tenemos el cerebro racional. El cerebro racional se asocia a las palabras, al verbo. Y las personas, los seres humanos, somos animales que nos podemos comunicar de forma abstracta. Los animales también se comunican, pero de forma emocional, pero nosotros tenemos un código que nos está convirtiendo en los seres más inteligentes de este planeta, aunque eso no sé, lo tengo mis dudas, pero tenemos ese código. Entonces, ¿qué sucede con un niño de 0 a 3 años o de 0 a 5 años? Ese niño todavía no sabe hablar, ese niño no entiende el código, pero ahora su papá o su mamá le dice, oye, es que eres un inútil, es que no sirves para nada. Entonces el niño no sabe lo que es ser inútil, no sabe porque la palabra inútil no la conoce, pero siente en su cuerpo una sensación de malestar, una sensación de inutilidad. Entonces ese niño se convierte en una persona inútil sin saberlo, porque se siente inútil. Y luego esa persona, cuando tiene 30 años, 40, igual tiene 5 carreras universitarias, tiene 4 doctorados, tiene todo lo que se puede tener, pero por dentro tiene ansiedad porque se siente inseguro, se siente que algo va mal. ¿Por qué? Porque su cuerpo siente que es inútil porque se introyectó esa experiencia en el momento más importante del desarrollo neuronal y corporal. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso sucede en el cuerpo, que Antonio Damasio, un neurocientífico portugués, nos habla de marcadores somáticos. Nuestro cuerpo nos está marcando somáticamente nuestra conducta. Nosotros pensamos que todo lo que hacemos es racional, pero tengo una mala noticia. Todo lo que hacemos es automático. Y prácticamente nuestro cerebro es como ChatGPT. Es decir, nuestro cerebro lo que hace es predecir conductas que nosotros ejecutamos sin conciencia. Y si pensamos que somos inútil, nuestro cerebro dice, eres inútil y tú actúas como inútil porque el cerebro lo único que hace es presentarte pensamientos. Es la conciencia, que es la capacidad de pensar lo que pensamos, lo que nos habilita para poder destruir ese hábito. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú a un paciente le haces un análisis clínico, determinas cuáles son sus signos, sus síntomas, determinas eh,
¿Cómo eso se puede expresar en medicina china? Como podría ser, por ejemplo, un bloqueo de chi de hígado, que sería algo así como un bloqueo del chi, de la energía en el cuerpo. Cuando tú aplicas las agujas, lo que estás provocando es un desbloqueo, una liberación de esas corazas neuróticas. Entonces lo que sucede es que el paciente, cuando es pinchado, le hacemos sentir, le activamos el sanya inferior. Al hacerlo sentir, conseguimos que tome conciencia rápidamente con una emoción vinculada a esa sensación. Y rápidamente el cerebro racional intenta entender qué está sucediendo y es cuando empieza a poder verbalizar esas sensaciones que están emergiendo del cuerpo desde la historia. Por eso la acupuntura actúa liberando traumas psicosomáticos, porque los traumas psicosomáticos se dan siguiendo unas leyes de las neurociencias. Y todo eso es lo que nosotros trabajamos en psiconeuroacupuntura y luego tenemos la otra parte, ¿no? La acupuntura emocional y espiritual, que es otro tema, ¿no? Que también podemos hablar ahora si quieres. Pero la forma que tiene la acupuntura es liberando las corazas caracteroanalíticas, pero a nivel cerebral también está pasando lo mismo, porque cuando tú pones una aguja, el cerebro está recibiendo un input donde está sintiendo que hay una inserción, ¿vale? En una parte del cuerpo. Eso sucede en la zona del lóbulo sensitivo, la zona sensitiva primaria, la zona sensitiva secundaria, las áreas de Brockman 1, 2, 3. Ahí lo que sucede es que la parte del cerebro dice, uy, ¿qué está sucediendo? Entonces manda una señal al tálamo y directamente del tálamo a una señal a la ínsula para decirle a la ínsula, oye, ¿hay algún problema? Y entonces la ínsula dice, bueno, voy a el mapa emocional para ver si en esa área que estoy sintiendo hay algún recuerdo o alguna experiencia traumática. Esa área emocional es esa es perdón, del tálamo va a la amígdala. La amígdala es el sistema de alarma y la amígdala dice, voy a ver si hay algún problema emocional y manda la información a la ínsula. Y la ínsula es el mapa emocional dentro del cerebro, donde asocia lo que sientes con el área. Y si ha habido un trauma o una sensación infantil, en la zona del lóbulo frontal empieza a recordar. Y cuando tú empiezas a recordar, empiezas a poder verbalizar aquello que estás sintiendo, tu cerebro empieza a integrar. Y eso es lo que nosotros hacemos en psiconeuroacupuntura. Es una técnica integrativa que lo que hacemos es sacar del cuerpo, llevarlo a la emoción y llevarlo a la razón, para que las tres partes del cerebro se alineen y el paciente pueda liberarse de ese sufrimiento. Y ahí no solamente está el tema de la liberación del sufrimiento, sino que entiendo que precisamente ese bloqueo básicamente actúa como un drenador de energía. Entonces, una vez se desbloquea a partir de ese estímulo, no solamente se produce el desbloqueo natural y la expresión de la emoción, sino que al tiempo, pues ese cerebro se libera y tiene mucha más capacidad para crear, para intuir y para sobreponerse a las circunstancias anteriores. ¿Sí? Totalmente. Tú piensas que todo bloqueo necesita mucha energía para mantener esa coraza. Esto resta energía de tu vitalidad. Esto es como si tú tensas los músculos del cuello, pues al final se genera una rigidez y esa rigidez hay que mantenerla. Esa rigidez te está consumiendo, pero por otro lado también no te está dejando ser auténtico, no te está dejando ser una persona con la cual fluye tu yuan chi, es decir, tu energía vital, y eso evidentemente te está restando calidad de vida. El problema, ¿sabes lo que pasa, Teófilo? Es que el problema es que nos acostumbramos a sufrir, nos acostumbramos, es como, mira, yo siempre les digo a los pacientes, esto es como una mochila, te pones una mochila, te pongo una piedra, no pesa. Al cabo de una semana te pongo otra piedra, no pesa. Al cabo de otra semana otra piedra, otra piedra, otra piedra. Te voy poniendo piedras y tú te vas acostumbrando a ese peso. Te vas acostumbrando y cuando ya tienes
20, 30 años con la mochila, ya no puedes más, pero tú no te has dado cuenta cómo ha ido subiendo tu tensión. Entonces, el sufrimiento humano es acumulativo. El sufrimiento humano, por desgracia, nosotros somos eso que sufrimos. Por lo tanto, nos acostumbramos a ser seres que sufren y también hay que ser muy valiente para romper tu estructura defensiva, porque tú eres eso. Si tú dejas de ser eso, ¿quién eres tú? Entonces, esto tú imagínate que tú tienes una mochila durante mucho tiempo y tus músculos se van doblando hacia arriba, hacia abajo, tu espalda se va deformando para aguantar la mochila. Y ahora yo te quito la mochila. No, tu cuerpo no puede, porque tu cuerpo está deformado para llevar la mochila. Entonces, si te quito la mochila, te vas a encontrar peor, porque no sabes quién eres. Por eso la psicoterapia tiene que ser una psicoterapia progresiva, donde la persona vaya integrando el cambio, porque no, la gente no es que quiera sufrir, la gente es que no puede dejar de sufrir. La gente piensa que es muy fácil cambiar. No, no es muy fácil cambiar, porque, por ejemplo, la fibromialgia. La fibromialgia yo creo que es el error más grande de la medicina, porque no se entiende al paciente. La fibromialgia es el acúmulo de una vida de sufrimiento y no se trata con pastillas, se trata con tomar conciencia de todo ese dolor, ¿verdad? Para poder liberar toda esa presión. Lo que pasa es que la gente piensa que tiene fibromialgia. Yo tengo fibromialgia. Es, Exacto, ese es el error. Tú no tienes, tú eres fibromialgia. Y ahora, desde reconocer en ti ese sufrimiento, te reconoces a ti mismo. Y a partir de ahí haces el duelo de alguna forma de tu estructura, porque eres eso. Pero eso cuesta mucho. Por eso la gente prefiere un antidepresivo, un ansiolítico. Yo me lo tomo, se me va la tensión y no, no. Es que tienes que entrar en tu cuerpo, tienes que ver tu herida y ver tu herida duele, pero cuando la liberas, el crecimiento es enorme. ahí vienen dos preguntas que me parecen importantes que le demos claridad. Bueno, bajo el concepto de que es un proceso, dentro de ese mismo proceso debemos desbloquear. Cuando se desbloquea, se arma como un vacío y ese vacío tiene que ser llenado con algo positivo para que precisamente se dé el salto hacia la evolución. Eso por un lado. Y lo otro es que según tu experiencia, más o menos estos procesos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Yo sé obviamente que todo depende y todo es muy relativo de un paciente a otro, pero para que le demos a la audiencia como un contexto de, de lo que te acabo de preguntar en términos de tiempo, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, eh, a la primera pregunta, el cuerpo es sabio, ¿ok? Es decir, el cuerpo en el momento tú vas entendiéndote a ti mismo, vas desbloqueando tus estructuras, vas tomando conciencia de quién eres, del yo soy, ¿no? Del interior de uno mismo. El cuerpo, él mismo se va modulando, ¿verdad? Se va modulando y va encajándose y reconstruyéndose, porque al final la energía, el yuan chi, lo que busca es la felicidad. Todos buscamos estar tranquilos, todos buscamos estar felices. El problema es que esto viene de la propia infancia, ¿no? Entonces, no, no es tan fácil, pero nuestra energía es una energía, la medicina china siempre a mí me encanta porque es una medicina blanda, una medicina que ayuda al cuerpo a encontrar su equilibrio. Si nosotros lo hacemos con amor, el terapeuta es una persona entrenada, una persona que sabe ayudar al paciente sin intervenir y sin proyectar, eso es muy importante. Se puede producir una catarsis, una sanación, ¿vale? Que el cuerpo va a poder canalizar. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, claro, la respuesta fácil siempre es dependerá de cada paciente, dependerá de cada situación, ¿verdad? Pero en la experiencia, cuando empezamos a hacer una psicoterapia centrada en el cuerpo, centrada en lo mental y en lo espiritual,
se produce una sinergia bastante fuerte. Nosotros estamos viendo que normalmente las terapias de psiconeuroacupuntura pueden estar alargándose de 3 a 6 meses, hablando de pacientes, vamos a decir, más o menos clásicos, normal, las depresiones, las fobias, las manías, las telopatías, los trastornos de conducta, más o menos podríamos estar hablando de 3 a 6 meses. De hecho, nosotros trabajamos con un protocolo de supervisión que va de a los 3 meses hay que revisar el caso y a los 6 meses, si el caso no ha evolucionado, hay que derivarlo a otro psiconeuroacupuntor, porque quiere decir que ha habido algún proceso no curativo entre el propio psiconeuroacupuntor y el paciente. Esto todo lo tenemos muy bien trabajado precisamente para garantizar la capacidad psicoterapéutica, porque luego también influye el propio paciente, el propio terapeuta, ¿no? Entonces, y luego también va a depender, hay pacientes que necesitan mucho tiempo porque necesitan un apoyo, porque no pueden dejar una situación familiar, ¿no? Esto no lo encontramos muchas veces. Hay malos tratos, ¿no? Hay muchas cosas en lo que es el mundo de la psicoterapia que también mantenemos al paciente lo más estable posible para que consiga rehacer su vida y poder liberar de situaciones familiares que a veces pues no puede porque tiene hijos, porque no tiene dinero o por situaciones lamentables. Entonces, cada caso es un mundo. Quiero ahora que integremos. Estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la mente y ahora quiero que hablemos del espíritu. Y quiero que le demos unos tips a nuestros colegas y también al público en general sobre cómo, cómo actuar y cómo poder integrar para que precisamente se logre una potencialización de cada uno de estas dimensiones del ser humano. Porque cuando hablamos de medicina integrativa, hablamos de no solamente de integrar las clases de medicina, sino también integrar al individuo en su espíritu, mente y cuerpo. Sí, mira, de hecho, en la acupuntura emocional y espiritual, la parte espiritual es muy importante. De hecho, me gustaría algún día también que entrevistaras a Ruth Pereira, que es la compañera, la colega con la cual colaboro. Ella es la más experta en los temas de la acupuntura espiritual y los temas de metafísica, ¿no? Y también la capacidad de ayudar a las personas a trascender y también la capacidad de poder desarrollar, el desarrollo humano, que muchas veces nos olvidamos. En terapia nos centramos en la enfermedad y no nos centramos en el desarrollo humano, ¿ok? Y yo lo que te puedo decir con el tema de trabajar a un paciente de forma íntegra, esto tiene que ver también con la filosofía que cada herramienta dispone, ¿verdad? Si tú eres mecanicista, si tú eres mecanicista, si tú eres una persona que piensa que la conciencia es un producto del cerebro y que cuando el cerebro se apaga la conciencia se muere, pues entonces tienes una mente mecanicista, una mente que de alguna manera, bueno, cada uno tendrá su forma de ver la vida, pero la medicina china, ellos nos hablan de que existe un Dao, una fuerza, un Dao, ¿vale? El Dao, vamos a decir, para que nos entienda la gente, el Dao es el océano. El océano es el Dao. ¿Qué es el Dao? El Dao es todo. El Dao es el conocimiento, la información. Es donde está toda la sabiduría. Podríamos llamarlo el Dios, está bien, podemos llamarlo Dios, como cada uno quiera. Ahora, ese océano forma olas en la costa, ¿verdad? Una ola. Una ola, cuando se forma, tiene una experiencia y se define como ola. Y entonces la ola dice, yo soy una ola. El ser humano es una ola y estamos viviendo una experiencia humana de ese océano, de ese espíritu superior. Y nosotros somos ese espíritu. No somos humanos viviendo, somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Es la ola cuando se forma
se unifica y toma identidad como yo soy. Y entonces, ¿qué sucede? Pierde el contacto con el océano porque se identifica con el yo, con el ego, y entonces al identificarse con el ego se olvida de que somos todos lo mismo. La vida, la ola crece, se rompe y regresa al océano. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos muerte en el daoísmo se considera transición y somos un latido continuo que se manifiesta en olas y eso es el daoísmo, es una fuerza dinámica que sube y que baja. Si tú entiendes eso, entonces empiezas a entender al ser humano como un organismo espiritual, un organismo integrador, donde su cuerpo, si consigue contactar en vida en esa conciencia superior, que eso se busca con la acupuntura emocional, tener la capacidad de conectar con el océano, se te produce una liberación de la conciencia y una pérdida al tánatos. El tánatos es el impulso a la muerte, es algo que nos aterra a los seres humanos, cuando resulta que la muerte es una de las cosas más bonitas, porque sentir la muerte nos da la sensación de que la vida es maravillosa, porque esta experiencia que estamos teniendo ahora mismo es lo más importante, el aquí y ahora, porque el mañana no existe, no, el futuro no existe y el pasado ya pasó. Entonces, lo único que tenemos es el ahora. Si tú vives el ahora con pasión, con fuerza, con energía, dándote cuenta que es lo único que tenemos, cada día es sagrado, cada día es el día más importante de tu vida. Eso es la espiritualidad que intenta transferir la medicina oriental, esa conciencia de vivir el aquí y ahora, que tu mente esté en tu cuerpo, en tu conciencia, en tu yo soy. Y tomar contacto con el océano te libera. Todas las tradiciones ancestrales han tomado plantas sagradas. ¿Qué hacían esas plantas sagradas? ¿Qué hace la ayahuasca? ¿Qué hace temazcal? ¿Qué hace el peyote? ¿Qué hacen los hongos sagrados? Pues lo que hacen es liberarte, rompen esa conciencia del yo, liberan al ego y entonces te encuentras desnudo en el océano. Y en esa desnudez en el océano entiendes quién eres. Y cuando entiendes quién eres y te das cuenta que la ola solamente es un proceso, tu vida espiritual aumenta muchísimo y tienes mucha más energía para vivir, porque sabes que estás disfrutando una experiencia humana. Eso es la parte trascendental, ¿no? De la acupuntura emocional espiritual. Y, y bueno, precisamente Ruth Pereira es especialista en esa área, ¿no? En esa área trascendental, ¿no? Y de desarrollo humano. Fíjate que es muy importante y aquí hay una paradoja. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar pues al doctor Manuel Sáenz Segarra, que nos habla sobre las experiencias cercanas a la muerte y también a varias personas que han tenido estas experiencias. Y sucede algo paradójico, ¿sí? Que es que, y tú le acabas de nombrar, porque se pierde ese miedo al tánatos y al tiempo se valora más la vida, porque parece una paradoja, parece una contradicción, pero no lo es. Justo cuando sabemos que en algún momento vamos a integrarnos al todo, esta experiencia que estamos viviendo la valoramos al máximo, porque justo es la expresión, como tú lo llamas, de esa ola. Claro. Suena algo paradójico, pero incluso yo le llegué a hacer esta pregunta precisamente al doctor Sanz, porque pues si tú lanzas el concepto, cualquiera perspicaz podría pensar que al perderle el miedo a la muerte, antes de perder el miedo a la muerte, hablar de todas estas cosas que son eventos de vida. Y cuando tú hablas de ello, no es que tú quieras morirte ni que quieras tener o tengas alguna ideación suicida, sino que precisamente tú quieres aprender que hay más allá y cuando rompes ese velo, pues te das cuenta que te queda mucha más energía para aprovechar este momento, este aquí y ahora. Eso es algo importante y paradójico. Doctor Molto, eh, yo quisiera ir como materializando cada uno de estos conceptos y cada una de estas
de esta sabiduría y estas herramientas. Yo quisiera que usted ya en su faceta de maestro, de docente, ¿sí? Que confluye con la parte de investigador y de divulgador, quiero que hacerle una pregunta. ¿Tienes alguna formación para nuestros colegas y también para el público en general sobre estos temas? Quiero que nos hable sobre eso. Sí, claro. Mira, nosotros, de hecho, mi trabajo es la formación, aparte de la investigación teórica, yo me gano la vida viajando por todo el mundo, dando formación. Nosotros tenemos una formación que es la psiconeuroacupuntura, ¿verdad? La psiconeuroacupuntura es una formación que lo que hace es precisamente integrar la parte de la psicoterapia, eh, pero no la psicoterapia, sino varias psicoterapias, junto con las neurociencias y la acupuntura. ¿Ok? Es una integración, es una forma de integrar el cuerpo, el alma y la mente en un proceso terapéutico, ¿verdad? Esa formación es la formación que nosotros damos normalmente a nivel internacional, pues bueno, por todo el mundo, en universidades, en centros formativos, en asociaciones de profesionales. Eh, También tenemos que estamos incorporando, de hecho ahora estamos incorporando una formación donde también incluimos la acupuntura emocional y espiritual. La acupuntura espiritual, tú sabes que yo soy una persona con un corte muy científico, ¿vale? Yo soy una persona muy científica y esa parte espiritual, más metafísica, siempre ha sido una parte muy privada en mi vida, pero que me he dado cuenta que con la edad que tengo ya me da igual lo que piense la gente de mí. Entonces, estamos desarrollando también una mirada mucho más profunda, mucho más emocional y mucho más espiritual. Estamos desarrollando, por lo tanto, una formación de acupuntura integrativa que une la psiconeuroacupuntura con la acupuntura emocional y espiritual. Esto es muy interesante. Luego, también has preguntado si hacemos formaciones a gente normal. Yo entiendo que cuando comentas de gente normal, te estás refiriendo a que no son terapeutas, ¿verdad? También hacemos talleres para precisamente conectar a las personas con el océano, ¿ok? Es decir, ayudar a las personas. eh, Mira, hay una cosa muy importante y esto quiero. eh, yo me di cuenta cuando yo formaba a mis alumnos durante mucho tiempo, yo me di cuenta que mis alumnos aprendían, pero no interiorizaban la técnica, muchos. Y me di cuenta que yo les daba las herramientas, pero me olvidaba de algo importantísimo, que era que el alumno no estaba trabajado. ¿Me explico? Yo en mi proceder, desde hace 35 años, yo he hecho de todo. Yo he estado tomando ayahuasca, temazcales, he estado en la selva, he estado, bueno, en todos lados, en Colombia he estado en Ecuador, hace poco estaba en Pichanaki, en la selva, y yo siempre he estado trabajándome, pero yo me di cuenta que muchos de mis alumnos, no, ellos tenían sus traumas, pero no se los trabajaban. Entonces, esto me llevó a desarrollar un programa junto con Jud Pereira, un programa de trabajo interior. Y eso le llamamos la acupuntura emocional espiritual, donde, para que tú me entiendas, puede ir desde terapeutas hasta personas normales, que no son terapeutas, me refiero, todos somos normales, pero me refiero que no tienen por qué ser clínicos, para liberar. Trabajamos la liberación del sanya inferior, que tiene que ver con los instintos, con la infancia. Liberamos la parte emocional, que es el sanya medio, y luego liberamos el sanya superior para conseguir, de alguna forma, para que el público me entienda, tener una experiencia trascendental sin la necesidad de tomar una sustancia psicodélica, pero nosotros lo hacemos con agujas, con una respiración topteca y con técnicas de apnea para ir desbloqueando y soltando. Y eso es una experiencia maravillosa, porque Excelente.
te conecta contigo. Y cuando tú liberas tus tensiones, luego eres mejor terapeuta, porque psicoterapeuta, porque yo tengo una teoría. No son las psicoterapias lo que curan, son los psicoterapeutas, la persona que utiliza la técnica. Si tienes la mejor técnica del mundo, pero tú estás mal, no. Si tienes una técnica más o menos normal, pero tú eres una persona que fluye, que tu yuan chi sube hasta arriba, que eres capaz de transmitir el amor, que eres capaz de envolver esa situación protectora, el paciente sana. Por eso es muy importante la acupuntura emocional. No, imagínate, y sobre todo porque tú sabes, estamos bajo el contexto de, del post-COVID, post-pandemia, y créeme que la población en general quedó traumatizada por todas estas cosas. Casi en cada familia, pues tú tienes uno, dos o tres miembros, y yo tuve conocidos que perdieron, o sea, en su familia, 10, 12 individuos. Entonces, pues el mundo en sí está todavía tiene ese trauma por la pandemia, pero entre todo el mundo, nosotros los profesionales de la salud, pues también, también, porque estuvimos ahí en la primera línea y eso nos causó también, aunque como te lo dije en el principio de la entrevista, hay cosas que están allá en el subconsciente que uno cree que no, pero están ahí. Y qué bien que podamos hacer y que tengamos esta óptica. Has tocado una parte muy importante y así como la medicina integrativa integra las clases de medicina, así como integra al ser, también integra al terapeuta con el paciente. Y esto es importante. Este binomio es fundamental. Más o menos, esta es una formación de qué tiempo. Me interesa mucho la teoría y la práctica. Eso es muy importante. Quiero que nos profundices esto porque sé que nuestra audiencia estará muy interesada en este tema. Bueno, nosotros las formaciones las adaptamos normalmente cuando viajamos a países, para los que me están escuchando, este instituto estamos en España, eh, pero yo viajo por toda Latinoamérica y por toda Europa. Cuando viajamos a Latinoamérica, que son viajes largos, lo que hacemos son intensivos por ejemplo, la formación en psiconeuroacupuntura tiene una duración, es larga porque más o menos es un año de formación. Nosotros lo que hacemos son, por ejemplo, depende del país, depende de la situación, hacemos intensivos a lo mejor de una semana. En esa semana yo estoy dando toda la formación, luego regreso perdón, en esa semana estamos dando todas las prácticas, luego regreso a España y estamos 3 meses haciendo clases online una vez por semana o cada 15 días para ir dando la teoría. A los 3 meses volvemos otra vez al país, estamos otra semana haciendo las partes intensivas, las partes prácticas, regresamos otros 3 meses y volvemos. Ese es el modelo que nosotros implantamos, es un modelo semipresencial porque estas técnicas hay que vivirlas, hay que sentirlas y es un proceso de trabajo. Luego la parte teórica la vamos dando en online, también en las prácticas también damos teoría, pero trabajamos más o menos de esa forma. Es decir, damos cursos intensivos que puede ser, por ejemplo, en México, el último que dábamos, yo llegaba a México el jueves, hacíamos clase, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y el martes por la mañana. Y luego ya, pues lo que pasa es que ya me quedaba en México y luego hacía algunos talleres pequeñitos, ya que estoy en México, pues si voy a Colombia, pues podemos hacer el diplomado y luego pues hacer un módulo de acupuntura espiritual o de oncología o pediatría, es decir, especialidades que nosotros tratamos. Y eso es lo que yo hago, eso es lo que yo Oh, hago, qué bien. Teófilo. Así que Qué bien, sí, te felicito y obviamente pues espero que me compartas todo eso para precisamente para todos aquellos que estén interesados, pues les ponemos, le damos todas las indicaciones. Ya entrando hacia la recta final de esta maravillosa entrevista, quisiera que hiciéramos unas conclusiones, ¿sí?
de todo lo que hemos hablado para que ya quede en la retina de nuestra audiencia. Entonces, doctor Molto, básicamente, recogiendo sus palabras eh, y entendiendo lo que es la conexión espíritu, mente y cuerpo, la mente funciona como una antena, ¿sí? Que tiene unos sensores a través del cuerpo y cada punto del cuerpo se expresa a nivel del cerebro y manda una información. Esa información está como en capas y hay un sistema ahí que nos protege de cada uno de los traumas que casi siempre vivimos en nuestra infancia. Hay algunos autores que hablan de un tema transgeneracional, de un tema de resonancias y el 70% hablan de que esos traumas que se producen en la vida adulta se dan un año antes, en el momento de la concepción, en el embarazo, en el parto y en el destete. O sea, ahí están todas esas cosas. Entonces, esos sensores captan en la medida en que la acupuntura nos conecta, hace que ese fenómeno físico se conecte con el fenómeno mental y ahí se expresan cosas, se liberan y obviamente una vez está liberado la mente, pues se conecta con una potencia mucho mayor y con una fluidez con el espíritu y es allí donde se producen, más allá de la sanación física de una fibromialgia, de esto se produce entonces una liberación espiritual. ¿Estoy en lo correcto, mi querido colega? Pues sí, has hecho una síntesis muy interesante, ¿no? De lo que es la liberación, ¿no? La liberación de la capacidad, ¿no? De poder transmutar, ¿no? Todo este sufrimiento que todos llevamos dentro. El ser humano es un ser con un potencial de crear, de desarrollarse y tenemos una energía muy importante que es el yuan chi, la energía del amor, ¿no? La energía que nos permite vibrar, nos permite vivir la vida con pasión. El problema, precisamente, es, como tú bien dices, que a lo largo de nuestras experiencias, por desgracia, muchas veces vamos generando estructuras de defensa para defendernos del estrés, defendernos de situaciones dañinas, ¿verdad? Eh, Eso nos va haciendo una armadura y nos va encarcelando en nuestro propio cuerpo. Y evidentemente, al final, perdemos la capacidad de sentir placer, de sentir el amor que tenemos dentro, perdemos hasta el amor por nosotros mismos. Mira, yo siempre digo algo muy, muy importante a mis pacientes, digo, mira, la persona más importante del mundo eres tú. Claro, la gente dice, no, son mis hijos. A ver, si tú tienes hijos bebés, los bebés son importantes, pero tú eres responsable de tu felicidad. Y eso la gente no lo tiene claro. La gente no tiene claro que la única persona que tiene que velar por la felicidad de ti eres tú. Las otras personas, si tú eres feliz, estarán bien. Pero si tú no velas por tu felicidad, eso ya empezamos con la neurosis del sufrimiento. Y mucha gente puede decir, no, pero eso es egoísmo. No, perdona, el egoísmo es algo que te han introyectado en tu cerebro y te hace sentir mal. Hay gente que se siente mal por permitirse tomarse un fin de semana de no hacer nada. Pues no, eso no lo merecemos. Y liberar toda esa tensión nos capacita para contactar profundamente con nosotros. Así que eso es el No, objetivo. tú has dicho una cosa completamente importante y es que siempre estamos como en el tema de la patología, del desafío, pero realmente estas prácticas son prácticas espirituales liberadoras y no tienes por qué padecer algo para que te interese esto, es todo lo contrario,
te debe interesar esto precisamente para no padecer. Y no solamente para no padecer tú, sino que si tú tienes la luz y esa conciencia de ese océano, tú esa luz y ese océano se lo das a cada uno de los seres que están al lado tuyo, se lo das a tus pacientes, se lo das a la sociedad. Es por eso, doctor Molto, que estamos muy interesados y siempre abrimos estos espacios de conciencia para sanarte, porque realmente es la reflexión sobre todas estas circunstancias en las que nos hace que nos conectemos con que es a través de nosotros mismos donde se producen esos milagros y esas maravillas que mientras estemos en esta dimensión, pues lo gozaremos y usted y yo somos muy gozosos, muy felices de compartir conocimiento y compartir sanidad a todo este mundo, sobre todo en esta coyuntura tan especial. Hoy le agradezco al Creador, te agradezco a ti, que quizás mientras otros están pensando, reuniéndose en este momento para ver cómo atacan a una ciudad o alguna cosa por el estilo, nosotros aquí estamos creando la medicina del amor, Ujú. ¿sí? Y Así es. poniendo nuestro grano de arena, que no por ser pequeño no es importante, es importantísimo. Así que, doctor Molto, mis felicitaciones por tanta sabiduría, mis agradecimientos por todo este espacio que nos da. Y obviamente a nuestra audiencia le haremos llegar toda esta formación y ver cómo prontamente lo traigamos acá a la ciudad de Barranquilla y podamos tenerlo aquí face to face, de Para mí viva será un voz, placer volver a para que podamos Barranquilla, a Colombia. practicar. Así que, doctor Molto, un abrazo, unas muchas bendiciones para usted, para su familia. Y bueno, ya estaremos contactando con la doctora Pereira para seguir profundizando en temas. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.